La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político. Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios estamos aquí como todas las noches a través de CNC, en el programa Como me lo contaron, lo cuento con Rubén Darío Pérez y Personajes con este servidor y amigo Luis Javier Castaño Ochoa. Nada más ni nada menos hemos invitado hoy al hombre de la cultura, de la educación, de las grandes transformaciones en Medellín, el doctor Libardo Álvarez. Pero antes, ¿qué me han contado y qué me tiene? ¡Ruencho! Doctor Javier, qué rico saludarlo. Hombre, muy elemental. Usted sabe que la palabra de moda es educación. Sí. El presupuesto nacional tiene más rubro que hasta la misma defensa. Mire que, por ejemplo, el presidente Santos dijo en su discurso que va a manejar el país bajo 3 pilares. Sí. La paz, la equidad y la educación. Pero al contrario lo dijo, la educación, la equidad y la paz. Bueno. Y él habla de un plan de unos 11 o 12 años, no sé, el 2025 creo que sí es el plazo. O sea, 11 años más. Colombia la más educada. Vamos a ver si se le dan toda esa serie de situaciones, entre otras porque el doctor Libardo ganó con Santos y ganó con Serpa en el tema de las últimas elecciones. Y es un hombre, como usted lo ha dicho, experto en educación, secretario de Educación, rector del Tecnológico, rector del Politécnico, alcalde encargado, concejal de Medellín, en fin, o sea, tiene todos los pergaminos y todo el conocimiento para el tema de educación. Eso es lo primero. Y ya en noticias políticas, que es lo que usted quiere también escuchar de última hora, me contaron, y como me lo contaron, lo cuento. Me contaron que hoy, jueves, el Partido Conservador ha elegido su nuevo presidente a nivel nacional. Es el joven David Barguil Asís. David Barguil es de descendencia árabe, por allá del lejano oriente. Es además el prometido de María Paz La hija de Gaviria Muñoz, la hermana de Simón Gaviria y la hija de César Gaviria Trujillo. O sea que nada raro que don César Gaviria, que está como que saliendo como Pepa de Guama del Partido Liberal, termine influyendo mucho en el Partido Conservador. Así me lo contaron y así se lo cuento, muy bien, doctor Javier Castaño. Eso a nivel nacional. Recordemos que el Partido Conservador a nivel de Antioquia tiene a Pedro Jiménez como presidente, de la línea Juan Diego Gómez Jiménez, flamante presidente. Y el martes, como lo advertía Germán Blanco acá sentado en el programa anterior, pues se dio el pulso y ganó Babington Flores la presidencia del Partido Conservador de Medellín. Casa Suárez. Germán Blanco, Casa Suárez. Claro. Y vicepresidente en Medellín, John Jaime Moncada, de Juan Diego Gómez. Sí. Él era ramista, pero ya es de Juan Diego Gómez. Secretario se mantuvo a Johnny Higuita. Así pues que David Barguil a nivel nacional, Pedro Jiménez en Antioquia y Babington Flores en Medellín son los 3 presidentes del Partido Conservador. Y recuerde que hay en el Partido Conservador, debemos decir, que hay una alianza de Juan Diego Gómez con la Casa Suárez, o sea que tienen a nivel departamental y municipal las dos presidencias. Y van a votar por Barguil, o sea que van a quedar bien armados para los próximos avales que se van a dar en las próximas elecciones. Yo creí que Carlos Zuluaga iba a entrar ahí y no entró. Pero es que Zuluaga tiene su representante. El secretario. Johnny Higuita. Y Zuluaga también es aliado de la Casa Suárez y de este gran grupo que se armó. Muy bien. Doctor, bien para coger su micrófono. Veamos, usted ganó entre otras cosas, el doctor Horacio Serpa llega a la presidencia del Partido Liberal en un cuerpo colegiado. ¿Qué error tan grande poner a 12 personas a que uno tire para su costal, el otro para su costal, y las peleas? Ejemplo, peleas que ya en Antioquia se aflora o se acaba de agudizar entre el doctor Luis Fernando Duque, que hoy es, hay que decirlo, que es el mayor elector del Partido Liberal en Antioquia.
porque tiene un senador y 2 representantes, y el doctor Eugenio Prieto, que tiene un senador como él y 0 representantes, porque el otro es de la casa de la Universidad de Medellín, entonces no se le puede sumar. Y se le quemó Garzón. Entonces, o sea, que están peleando, que se agudizó más esa pelea por la dirección. ¿Qué opina? Y Sofía no va. Sí, pues Sofía no entra en eso. No, ya la descartar. A ver, Javier, primero darle las gracias por su invitación, lo mismo a Rubén Darío, y decirle que frente al tema político, hombre, yo ratifico mi posición como crítico permanente liberal, y es que nosotros, en lugar de buscar la unidad, estamos siempre buscando la desunión, la atomización del partido, más cuando el país hoy requiere la unidad con unos partidos fuertes, con una política seria, como ustedes lo empezaron el programa, hablando del tema de la paz, que se fortalece a través del tema educativo como aporte nacional. Entonces, a nivel del partido, yo sigo pensando que estamos dando tumbos. Por ejemplo, en Medellín, en Antioquia. En Medellín los resultados electorales son lamentables para el partido. Aquí no se convoca el directorio, ni liberal, ni departamental, ni municipal, ni departamental, y se manejan como islas. Se abrió una sede principal en la calle 33 como aporte nacional del partido, pero allí no se convocan a los sectores. ¿Cierto? ¿Cierto? Se volvió una élite donde 2 o 3 personas se convocan a sus dirigentes, pero no convocan a los distintos matices. Yo escuchaba una vez a Rubén Darío en uno de sus programas que hablaba que en Medellín y en Antioquia existían alrededor de unos 17 matices liberales. Eso, en lugar de demostrar división, tiene que mostrar pluralismo, libertad de opinión en un partido moderno. Pero hay que unirlo para que el partido sea verdaderamente una fuerza política de desarrollo regional y nacional, ¿cierto? Cuando hay un partido donde sobresalen tantos matices, quiere decir que es un partido libre de opinión, de libre pensamiento. Pero cuando no se convoca y se excluyen algunos, se atomiza, y lo que es el libre pensamiento se vuelve una anarquía de partido. Y es ahí donde yo reclamo, Luis Javier, la presencia institucional de las directivas nacionales y la organización local, y a eso yo le voy a trabajar duramente. Muy bien, acabando la parte política, vámonos a una parte que nos interesa, la educación, y ustedes como pez en el agua sobre eso. Acaban de nombrar a la doctora Gina Parodi ministra de Educación, y con un paro la reciben, de FECODE. Hay algo que ella dice que dentro de poquito, todo el mundo va a querer ser educador. Yo fui profesor de primaria, secundaria y universitario. Eso es un honor, pero de todas maneras a uno siempre lo tratan mal en los salarios, como lo mismo que a los médicos y a los jueces. Hay que dar mejor monumentos para uno tener mejor labores. Sin embargo, tengo una crítica, porque es que hay gente que se jubila y sigue para otro y nunca dejan el cargo para que llegue otra generación, sino que siguen como unos loros. Hay profesores que dicen lo mismo cada año, es decir, ya saben los alumnos de los pueblos qué dijo el profesor y cuál es el examen que pone el profesor. No se actualizan muchos de ellos. ¿Qué opina usted de esta nueva ministra? Hombre, Javier, yo primero le voy a decir una cosa, así como usted empezó el tema, antes de contestarle la pregunta frente a la actual ministra. ¿Sabe cuál es el problema que hay en la docencia? Es que, mire, un maestro se gana 1.600.000 pesos. ¿Usted no le parece muy lamentable eso? Y tiene que ser, ¿cómo se llama? Licenciado. Tiene que ser licenciado. Y tiene que gastar la mitad de su tiempo preparando clases, organizando leccionarios, atendiendo 50, 60 muchachos en un grupo, una cosa antipedagógica, antifuncional, en unas instalaciones destartaladas. Usted va a los barrios de Medellín, a las escuelas de los colegios, y hemos venido en retroceso. Hay una cantidad de escuelas que están cayendo. Los colegios de la calidad, que con tantos bombos y platillos inauguramos, también se están cayendo. Entonces a mí me parece que... y escúcheme, y ahora están haciendo biblioteca para monstruos, en vez de ir a la vereda a arreglar la escuela, porque llueve y entra el agua, y en verano no tiene las buenas condiciones. Correcto. Eso es lo que está haciendo un señor que dice por ahí, la más educada, no recuerdo cómo llama. Bueno, entonces mire, con esas condiciones el profesor cumple su época de jubilación y no se va, porque busca mejorar su salario
y ahí que se queda, pero se queda estancado en el tiempo, porque a lo que voy yo, Javier, es que el modelo educativo ya cumplió su ciclo. El modelo educativo en que nos formamos nosotros, que era el modelo educativo donde nosotros trabajábamos sobre el deber de opinar, el deber de obedecer, el deber de aportar, hoy se convierte en un proceso distinto de formación. Ya los muchachos tienen internet, trabajan últimamente pues con la tecnología de avanzada, con estos mismos medios, ¿cierto? Lo que no tuvimos nosotros. El profesor de nosotros nos enseñaba más en la formación, en el valor, ¿cierto? Cualquier adulto es un padre, hay que respetar a los adultos, ahora no. Nosotros no teníamos el acceso a un computador, el manejo de la educación sexual para nosotros era un tabú, la religión era impuesta, era el temor a Dios, cuando es al revés, el Dios de nosotros no es un Dios de temor. Entonces, pero nos enseñaron en la formación, a nosotros nos revisaban la maletica en el colegio y al que le sobraba un lapicito, la mamá llamaba a todo el colegio a ver a quién le faltaba el lápiz. Ahora no, ahora los pelados llegan con ropa moderna y los hijos son unos berraquitos, ¿cierto? O sea, los valores cambiaron. Y en esa medida, yo se lo digo lo siguiente, un maestro en Medellín se gana 1.600.000 pesos y ya los pelados en los barrios le dicen a uno que James Rodríguez se ya gana 2 millones por minuto, ¿es? Sí, por minuto. Es verdad. Entonces, hombre, ¿qué va a querer un muchacho ahora? ¿Ser futbolista? Yo prefieren ser futbolistas que ser educadores. Porque si en un minuto se gana lo que un maestro se gana en un mes, esa concepción del valor ha ido cambiando. Y no estoy en contra del futbolista, de los líderes, de los artistas que se ganan eso, sino en la transformación del sistema para llegar a decirle que el sistema colombiano ya es diferente y que no podemos seguir haciendo aportes puntuales para mejorar el sistema. Y por eso creo que la ministra de Educación, ahí sí entro en su respuesta final, la ministra de Educación tiene que aterrizar primero el discurso, y segundo, tiene que convocar a los maestros para que no sea un paro educativo, sino para que sea un consenso con ellos, porque hacer reformas a la educación sin los educadores es un fracaso completo. Aquí hay que tener a los pedagogos, a los hombres que saben de educación, a los hombres que quieren el arte de educar, la profesión del deber de formar hombres y mujeres de bien, y ahí es donde empieza el proceso. Si Gina Parodi considera que va a ser una ministra estrella y que ser educador en 10 años va a ser lo más taquillero, yo considero que en 10 años es de muy poco tiempo para que sigamos con la misma política. Con la política como vamos, no va a ser cierto ese propósito. Bueno, ella, yo me puse a ver la hoja de vida de la bogotana Gina Parodi, no costeña y no bogotana, y yo no le encontré así como muchos méritos para uno decir que en educación ha sido un máster en ello. No, no lo ha sido. Ella tuvo un paso fugaz por el SENA, donde aprendió ciencia y tecnología, pero me parece que un año es muy poco. Yo creo que un posgrado de un año es muy corto para aprender el manejo de la educación a nivel nacional. Pero más sin embargo, ella tiene la oportunidad de hacerlo si se rodea de la gente de bien, Luis Javier. Yo creo que un buen ministro, rodeado de buenos educadores, de buenos técnicos, de hombres y mujeres expertas en el tema y que convoque a todos los estamentos de la sociedad, le va a servir. Yo veo con preocupación el proceso, yo pensé que se iba a avanzar, que se iban a poner allí personas más importantes, pero miren, la ministra anterior, todos sabemos, era experta en cámaras de comercio, en el área comercial, en el área internacional, y fueron 4 años que pasaron y ahí nos quedamos, ¿cierto? Y el modelo siguió lo mismo. En el gobierno anterior, 8 años de Álvaro Uribe, tuvimos una ministra muy valiosa, pero mire que el proceso siguió lo mismo, seguimos siendo los últimos en pruebas PISA, en pruebas del saber. No avanzamos en nada. ¿Por qué? Porque es que ya el problema no es de las personas que coloquen allá, sino de un modelo que no funciona. Y cuando ponen personas que no conocen el tema, el modelo se sigue quedando en el tiempo. Ahí está el gran fracaso de la política educativa. Muy bien, voy a cambiarle de tema. Una polémica grande se ha suscitado por los que están yendo a La Habana como víctimas. Hay una contratista del Estado, la señora Ángela, no recuerdo el apellido, es hermana de uno de las víctimas gracias. La doctora Ángela María Giraldo. Ángela María Giraldo. Hermana de un diputado secuestrado, fallecido, asesinado por las FARC en el Valle del Cauca. Ella es contratista del Estado, tiene un contrato se declaró víctima y viajó a La Habana. Por 170 millones del Estado. Se lo dio el gobierno por 170. Los señores, los otros dolientes de los que asesinó la FARC dicen que ella no lo representa, que a ella la llevó el gobierno porque es contratista. Hay una congresista, la señora Cabal, que dice que uno
pues ha recibido sonriente y que uno no puede, que le dio el síndrome de Estocolmo. Entonces ya hay un delito de opinión. A mí me da miedo decir que la Fiscalía es muy ágil para lo que sea en contra de X partido o lo que le dé prensa, pero es muy lenta para en este momento que hay más de 80.000 personas esperando que le resuelvan la situación jurídica, porque ahí sí los fiscales no sirven para nada y el fiscal y vicefiscal no sirven si no pasan en pantalla. Yo sé que mañana voy para la cárcel, por eso es delito de opinión. ¿Ya podemos opinar o no? Porque ya estamos que no. No, vea, y ahora a mí me parece que la Fiscalía ahí está equivocada. Porque es que lo que dijo la señora Cabal, ahí no hay ningún delito, ni ninguna ofensa, ni injuria y calumnia. Esa es una opinión que en el tono puede que a mucha gente no le guste, pero es el libre derecho a opinar. No faltaba más que a los medios de comunicación ya les pusieran una mordaza y no pudieran ni siquiera opinar. Mire, yo he escuchado opiniones más fuertes que esas. Yo he escuchado como a personajes nacionales les han dicho paracos. Al doctor Álvaro Uribe le dice paraco y la Fiscalía no sale a decir que lo investigue. Hay que meter a la cárcel al que planteó eso. Sí. Yo lo que digo es que los medios de comunicación tienen que ser un medio de convocatoria al libre pensamiento, a la libertad de expresión y que la gente aprenda a moderar su lenguaje, sin ser ofensivo, ¿cierto? Por supuesto. Es que uno para atacar al otro no tiene que ofenderlo. La confrontación de las ideas es no ofender, sino confrontar al otro. Lo mismo pasa en la política. Usted lo ve, Luis Javier Rubén Darío, que en política muchos amigos pierden la amistad porque se tratan mal en el manejo de las ideas, en la confrontación. Y pues al contrario, uno en la política tiene que confrontar al amigo duro, fuerte, con honestidad y con sinceridad, pero sin ofender la dignidad del otro. Y hay un detalle que nadie lo ha tocado, yo me voy a permitir aquí con la venia de todos ustedes también darlo a conocer, y es que el trino de María Fernanda Cabal Molina, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez, no fue una afirmación. El trino fue entre interrogación, o sea, una pregunta. Y si por uno preguntar se va a meter en un lío de carácter penal. Venezuela es una Venezuela es una poma acá. Oiga, con acusaciones tan increíbles como esta de que injuria y calumnia. Y el otro delito, que es además un delito, entiendo que es nuevo. Un delito que está en el, se me olvidó, hay un delito nuevo en el código. Que agravado, que es instigación. En fin, no lo algo parecido a instigación. Instigación agravada. Agravada, sí. Entonces dice, no, pero un momentico, si por lanzar una pregunta, repito, ella preguntó, miren bien el trino, ella lo que lanzó fue una pregunta. Lo otro, ella no se refería directamente porque tampoco sabía quién era la víctima. Y ella se preguntaba, ¿y esta víctima tendrá el síndrome de Estocolmo? Algo así. Sí, así lo hice pregunta. Pero pregunta. Entonces, si yo pregunto y llaman a condenar por preguntar, entonces, ¿en qué estamos? No, y otra cosa. ¿Te has dado cuenta de ese detalle o no? No, eso está bien, Rubén. Y Rubén, Chuco, una cosa, que ella es la que fue allá es contratista del Estado, que los contratistas del Estado no deben estar allá, porque no hay objetividad. Sí, bueno, todo eso, ¿cierto? Y lo otro, lo que a uno le preocupa es que los organismos de control no sean imparciales, que se aceleren en eso. Y en la Fiscalía, desafortunadamente, ya hemos tenido varios acontecimientos. Un fiscal que es protagonista de novela, digámoslo así, dando unas opiniones en su momento que no es, y cometiendo unos graves errores, con el respeto suyo, mi querido amigo. Claro. Acuérdate que se equivocó por una nariz, cuando condenó a un diputado, ¿cierto? Que lo tuvo en tela de juicio. Simplemente por ese hecho. Por ese hecho, por una nariz. Ahí le tocó a usted, le tocó. Bueno. Bendito Dios. Hay algo, doctor, que usted, doctor Libardo, que usted lo he visto recorriendo el departamento. Y en el departamento uno ve muchas cosas que las escuelas. Hay escuelas donde las ve uno caídas. Y el gobernador Fajardo dice, voy a hacer monumentos para que la gente me recuerde como una mol de piedra aquí en tal y cual pueblo. ¿Usted no cree que usted que ha sido educador, yo también he sido, pero usted es un hombre de más experiencia que yo, un hombre más consagrado a eso, que debiéramos primero llevar la educación a la vereda del corregimiento, una escuela buena, digna, para que el campesino nunca se venga a los cordones de miseria en las ciudades y el campesino produzca
que es el que nos da nos da la comida y el hábitat donde él está, debemos conservarlo, pero con una buena educación. ¿Usted Claro, qué opina de eso? vea, Javier, muy buena la pregunta porque usted toca un tema que a mí me tocó. Mire, cuando yo fui rector del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, yo lideré una propuesta política que fue una política pública, porque me tocó ejecutar políticas rectorales en el Politécnico, en el gobierno de Juan Gómez Martínez, 3 años que tuve la oportunidad, y 3 años en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el uno conservador, el otro liberal. Se consolidó una política de descentralización educativa de la educación superior en las distintas regiones de Antioquia. Llegamos a todos los sectores del departamento de Antioquia. Mire, con cobertura educativa, educación superior. Y eso fue la revolución y fue todo. Después, los que llegaron cambiaron esa política, porque dijeron que eso era politiquería. Quiero hacer política en los municipios, politiquería barata. Y desmontaron las sedes del Politécnico. Y ahora están recobrando eso. Después llegó Luis Alfredo Ramos y montó las ciudadelas educativas universitarias. Y eso murió con el sueño de los justos, se quedó la inversión. Hoy nos hablan de parques educativos, que es la misma cosa. Entonces, a lo que yo voy es que, como no hay una política pública de educación, no hay ni siquiera políticas de gobierno. Cada gobernante hace lo suyo y desmonta lo anterior. Por eso ha fracasado. Yo creo que en los municipios de Antioquia hay que hacer unas grandes inversiones en educación con programas pertinentes, adecuados para la zona. Pero uno no puede hacer lo que está ocurriendo en muchos sectores, Javier, Rubén, que están llevando regencia de farmacia a un municipio donde no hay sino una farmacia. ¿Usted para qué 20 regentes de farmacia? ¿Sí? Pero si diversificamos los programas y metemos a todas las universidades para que cada universidad monte programas pertinentes en su zona, le vamos a hacer la solución. Y no se trata de desmontar lo anterior, sino mantener esa política. Ahí es donde yo creo que seguimos equivocados. Los parques educativos que estamos montando, yo he ido a algunos municipios y me dicen los alcaldes que no tienen con qué manejar, no tienen los recursos para el funcionamiento de los mismos. Entonces, sin demeritar esa política, yo creo que hay que fortalecerla alrededor de todo lo bueno que hemos hecho por el departamento de Antioquia. ¿Qué le parece si hablamos de política en esos 3 minutos que nos quedan, doctor Javier Castaño? ¿Le parece? Y este programa no es político, entonces usted... Los veo muy académicos, muy técnicos. No, hombre. Metámosle a esto más política, para hacer la politécnica. Entre otras cosas... Nosotros fundamos... Venga, el doctor Libardo es politécnico, sí, no solo porque suena el politécnico, nosotros fundamos sino porque es político y es ¿Qué técnico. pasó con la academia? Que la fundamos y no... Bueno, usted sigue siendo presidente de la Academia Política, o ya montaron allá a Rubén Darío Pérez. No, estamos en un refinanciamiento, en un reacomodamiento de lo político, porque yo creo que hay que volver a sintonizarnos con la opinión de lo local, con la gente en lo local. Viene un debate local donde nosotros, los dirigentes de esta ciudad, tenemos que recuperar el liderazgo y el protagonismo histórico, porque hemos hecho un receso en el camino para permitir que esta nueva generación, entre comillas, de la política o de los dirigentes políticos ejercieran su gobierno. Y hoy vemos lamentablemente lo que está pasando. Entonces nosotros, a través de la academia, Javier y Rubén, vamos a recuperar ese espacio de opinión, porque no vamos a seguir permitiendo que sigan gobernando con la moral y con la ética que se la arrancaron a la clase política colombiana. Hombre, pero la gente los elige a ellos, ese es el problema, doctor Libardo. La gente les traga las ideas, les come cuentos, les cree, y entonces siguen haciendo y deshaciendo. Bueno, ¿y por qué no podemos volver a hacer lo que hacíamos los viernes aquí? Aquí los viernes nos veníamos y hacíamos una buena academia aquí en Monterrey. Bueno, yo les acepto la invitación y aquí ante la opinión pública les decimos, vamos a recuperar la academia a partir de los viernes acá en este espacio. Y lo vamos a recuperar con una política seria, con una política participativa y de propuestas de fondo para la ciudad de Medellín y el departamento. Y otra cosa, grabemos mucha, aquí en televisión vamos a sacar la academia. Excelente. Muy bien, entonces, esa es la gran primicia. Listo, Rubén. Es una gran primicia, la academia regresa por sus fueros. Oiga, digamos que en muy poquito tiempo logró penetrar y causó mucho impacto. Sí. O sea, fue un golpe de opinión político y yo creo que hasta mandaron espías de otros partidos. Sí, pero no fuimos constantes. Pero la idea es, más que sectarismos, es buscar que la ciudad pues vuelva al debate público, porque nos estamos quedando de una sola orilla. Sí. Uno antes veía aquí, el colombiano opinaba una cosa, el mundo le contestaba otra.
liberales y conservadores eran dos orillas. Hoy en día todos están en la misma orilla. misma Y orilla. se quedó eso sin una opinión de crítica constructiva. Claro, Rubén, y vea, bien, a mí me parece que nosotros tenemos que recuperar estos espacios por una sola cosa. Mire, cuando uno no ocupa los espacios, los ocupa otro. Y a nosotros nos han venido, hemos mantenido un respeto. La teoría del vacío. Claro. Nada queda vacío. Y nos dedicamos simplemente en el respeto de dejar que ellos gobernaran, pero se quedaron con la moral y con la ética. Y hoy usted ve lo que está pasando en la fábrica de licores, ¿cierto? Grave eso. Con cheques por fechados se están haciendo las ventas antes del incremento de las ventas, ¿cierto? Para mostrar ganancias. Bueno, ahí se la van ganando, ¿cierto? La adjudicación del tramo hacia San Jerónimo, de la vía. Cambiaron las condiciones de juego. El manejo de la minería en Antioquia tiene unas implicaciones que todos conocemos. El régimen de inhabilidades en la política de los nuevos gobernantes desapareció por completo. Los organismos de control no operan, sino que legislan. Claro, coadministran. Y nosotros nos hemos quedado callados asumiendo el reto de que la clase política es lo peor que ha tenido este país. Es al contrario, señores. Aquí somos políticos de profesión en el arte de servir, no de enriquecernos. Y somos académicos porque consideramos que la academia tiene que ser el arte de formar hombres y mujeres de bien para esta ciudad. Y ahí nos van a tener y vamos a seguir. Y nos están gobernando a punta de titulares y de papel periódico. Ese es. Con grandilocuencias, y uno va a ver la realidad muy poquito. Mire lo de Isagen. Eso yo veía al flaco Mejía y a todos rasgándose las vestiduras. ¿Y en qué quedó, verdad? Tuvieron que activar eso. No, y entonces hacen campaña para decir que van a defender lo público y llega el momento de votar y votan a favor de los privados. Claro. ¿Cierto? Y pasa aquí que las construcciones, entonces cambian el POL para construir, no pagan las obligaciones inmobiliarias, nos cambian el área urbana cuando quieran para sus objetivos Por ejemplo, empresariales. la familia de Fajardo, el exgobernador de 25.000 millones al municipio. Si fueran pobres, ya lo hubieran embargado. Que como es la familia del gobernador Fajardo, no le pasa nada. Ahí tenemos unos temas, y esos van a ser los temas de la academia, que hoy pues a ustedes les agradezco esta querida invitación para reactivar los temas de ciudad. ¿Y cuál otra tenemos? Cuente con mi voto para su presidencia en la Academia Política, doctor. Bueno, Rubén. Y el mío también. ¿Qué otras tenemos ahí? Deme otra. Nos vamos, 11 de la mañana todos los días. Ya van a ver las... Ay, me cogió el día, doctor Javier. ¿A qué horas? 11 de la mañana todos los días, en Radio Red RCN. Lo cogió el día, se tiene que ir. Pero pues, estamos por la noche, ¿usted lo cogió por la noche A las también? 9 de la noche estamos también. Listo. Muy bien. señor. Bueno, doctor Libardo Álvarez, le agradecemos mucho su presencia. Nos tenían muy abandonados. Hombre, doctor Javier, me gusto en acompañarlos y recibir este tipo de oportunidades. Muchas gracias. Bueno, pues. Hombre, se nos va. El monstruo. Se nos va. Bendito Dios. Ahí quedamos con Divis. Divis Pero es Davis graba mejor, un me señor. parece. No, tampoco. Pero los dos son buenos. Pero Divis es El un monstruo, señorazo. el monstruo es de respeto. Seguimos con él. A usted lo esperamos todos los martes y los jueves de 9 a 9:30. Sí, señor. Mi mamá le manda muchas saludos. Somos soldados de Dios. Acuerde que mi mamá le manda muchas saludos. Gracias. Somos soldados de Dios. Me la saluda. Y por ello estamos. Hoy tuvimos con Rubén Darío Pérez, como me lo contaron, lo cuento, el doctor Libardo Álvarez, el presidente de la Academia Política, y este servidor Luis Javier Castaño Ochoa. Somos soldados de Dios. Hombre, saludemos a Rubén Darío Pérez, el amigo allá de Venecia. Pérez Rojas. Rojas. Muy bien. Yo soy Pérez Ramírez. Muy bien. Muy querido, tiene muchos títulos, pero no sabe hacer política. Después les digo por qué. Después les digo por qué. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes y Mapa Político. Un espacio donde usted también cuenta, y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor, de una manera clara, directa y verídica. Personajes y Mapa Político.